curso es el de, precisamente, ¿no? El de desarrollo, pues, sostenible. Creo que es la base de todo nuestro doctorado. Es buscar conciencia sobre esta transformación que debemos de hacer nosotros, ¿no? Sobre todo mentalmente, ¿no? Que ya este tema de medio ambiente, pues, es cierto, se ha hablado muchos años, pero ahora creo que lo que prima es pensar en nuestros descendientes, ¿no? En la población del futuro, ¿no? Y es ahí donde cae esta teoría del desarrollo sostenible. Vamos a ver un paper denominado El concepto de las crisis ambientales en los teóricos de la sociedad del riesgo. Este paper, por si acaso, los autores son Mercado Maldonado Azael y Ruiz González Arminda. Estos pertenecen a la Universidad Autónoma del Estado de México, allá en México, y está publicado, pues, en la revista llamada Espacios Públicos, ¿no? Esto en el año 2006 se ha publicado. Bueno, pero a pesar de los años ya de publicada, no podemos dejar atrás la importancia que tiene, pues, en el presente esta, digamos, análisis que hicieron sobre los teóricos, pues, de la sociedad del riesgo. Para esto, voy a dejarles acá una frase que Ulrich Beck nos hace pensar. Los daños al medio ambiente y la destrucción de la naturaleza causada por la industria, con sus diversos efectos sobre la salud y la convivencia de los seres humanos, ojo, que solo surgen en las sociedades muy desarrolladas, se caracterizan por una pérdida del pensamiento social. Esto hay que recalcar, una pérdida del pensamiento social. A esta pérdida se añade lo grotesco. Esa ausencia no le llama la atención a nadie, ni siquiera a los sociólogos. Esto, pues, nos hace pensar mucho Ulrich Beck, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué, digamos, no se toma conciencia de lo que viene? Ulrich Beck es un filósofo sociólogo también, es, bueno, nacido en Polonia, nació el año 44, siglo anterior, y pues lamentablemente ya falleció el año 2015. Él nos menciona que el mundo siempre ha sido catastrófico. Siempre ha existido, pues, estos grandes disturbios, como ahora creo que ustedes estarán también al tanto, ¿no? Del volcán que viene, pues, ya cuántos días haciendo erupción allá en Europa. Como culpables de esto, anteriormente se señalaba, pues, a la naturaleza, inclusive a los dioses. Pero ya en el transcurso de los años se ha producido un gran cambio, ¿no? Donde ahora ya se habla que los posibles catástrofes son obra, pues, del ser humano, ¿no? Como consecuencia de todo este proceso de modernización. Eso es lo que se llama la sociedad del riesgo. Por si acaso, aquí hay que diferenciar para que todos entiendan que riesgo no es catástrofe. El riesgo viene a ser la escenificación de la catástrofe, o sea, antes de. Creo que esto nos debería hacer reflexionar a todos, que ahorita estamos viviendo o pertenecemos a esta sociedad del riesgo, que ya nos está anticipando que algo muy grande va a suceder, pues, en nuestro planeta. Este concepto es muy importante, sobre todo en temas de sociología. Recuerden que estamos viviendo una sociedad del riesgo, anticipándose a una catástrofe que viene. Bueno, lo que vamos a ver entonces es una pequeña introducción real sobre este paper, ¿no? ¿De qué trata? También sobre el desastre natural. Oye, ¿será natural? Los orígenes de la crisis, ¿a qué se debe toda esta crisis ambiental que se está viviendo? ¿Al capitalismo? Hay teorías, ¿no? Que inclusive dicen que es al industrialismo. También la dimensión de la crisis ambiental en nuestros días, ¿no? ¿Cómo se está viviendo actualmente este tema? La transformación del riesgo, este concepto que les dije, ¿no? Que
que antes pues se comentaba muy poco, ahora prácticamente es el pan de nuestros días, pero ¿qué estamos haciendo al respecto, no? Esta percepción por esta sociedad mundial respecto al riesgo ambiental. Y al final, ya cerrando la presentación, se hará pues este resumen de los marcos analíticos de los teóricos de la sociedad de riesgo, principalmente de sus tres grandes pensadores: Beck, acerca de la herencia de lo natural; Giddens, que nos hace ver los quehaceres de la sociedad y el Estado; y Luhmann, que nos menciona respecto a la dimensión natural. Y al final cerraremos con algunas conclusiones. Bueno, como les mostré o les expliqué al inicio, que estamos viviendo pues ahora, actualmente, la sociedad del riesgo. Esta sociedad de riesgo que ya está, digamos, en boca de todos, ¿no? Acerca del cambio climático, acerca pues de la contaminación que hablamos que se está produciendo y ya se siente cada vez mucho más en nuestro día a día. Pero también la pregunta es, oye, ¿y qué estamos haciendo al respecto? Entonces, realmente sí se está viviendo en una sociedad de riesgo. En esta paper, lo que hace primero es una recopilación de toda la bibliografía existente, básica, y nos hace recordar cómo hemos llegado a este tema. Acá se incorpora, por ejemplo, el tema del trinomio, donde entra la crisis ambiental, la intervención humana y el desarrollo tecnológico. Estos tres temas ya han sido incorporados dentro de las ciencias sociales, ¿no? Lógico es analizarlo a detalle. Este ensayo va a analizar en qué forma este problema es tratado, pero desde la perspectiva de riesgo, ¿no? Como parte, como les mencionaba, de nuestra prosperidad con nosotros, ¿no? Como seres humanos, considerando siempre que el riesgo ecológico es percibido de una manera diferente actualmente, a diferencia pues de los años anteriores, ¿no? Que digamos pues por la cantidad de población, por el simple hecho inclusive de que la comunicación no era como en los tiempos actuales, esta percepción de riesgo era mucho menor. Las crisis ecológicas siempre han sido vistos, como les mencioné, como resultado pues de la confrontación de la naturaleza y la acción humana, las leyes naturales contra las sociales. Estas crisis también era la imposibilidad de la naturaleza de poder reproducirse al mismo nivel con que la sociedad genera sus alteraciones. De esto vamos a hablar. A su vez, también se menciona en el paper acerca del dilema que existe sobre cómo se originan estas crisis ambientales, ¿no? De esto hay dos corrientes, una que es la naturaleza del hombre y su relación con el medio ambiente, donde aquí menciona que esto ha existido prácticamente desde que el hombre empezó a existir pues en la naturaleza, ¿no? Buscando siempre formas de sobrevivir. Y con el paso de los tiempos, esto se va agudizando con el exceso de población y lamentablemente, pues, por sus perversas aplicaciones del desarrollo tecnológico. Esto hace que, pues, estas crisis, al final, se conviertan en globales, provocadas, pues, por la acción humana, ¿no? A esto le llaman capitalismo, ¿no? Por la ambición humana, prácticamente. Y la otra corriente es la lucha por los recursos escasos, generado por un proceso acelerado dentro de la industrialización y lamentablemente pues el agotamiento de nuestros recursos naturales, ¿no? Y esto se intensifica por su uso irracional y lamentablemente muy deficiente de estos recursos. A esto se le llama industrialismo. Bueno, y aquí empezamos con el desastre natural. ¿Quién no ha visto, pues, por la televisión, ¿no? Los tremendos desastres que están ocurriendo en nuestro planeta? Y la pregunta es,
oye, ¿y de verdad serán natural? El desastre natural es aquel que impacta pues en la pérdida humana, económica y social. El desastre natural es la acción de la naturaleza hacia la sociedad y nosotros pues a eso le llamamos fenómenos naturales. Estos efectos, vamos a decir, colaterales, las medimos siempre sobre cómo es lo que daña pues a la gente o a la población, ¿no? Esa es nuestra forma de medir un fenómeno natural. Pero si pensamos un poco más lejos, por su propio hecho, como decimos al inicio, este planeta siempre ha sido catastrófico, siempre. El asunto es lo que viene ocurriendo ahora, ¿realmente será natural? Hay un caso, esto del cambio climático, que ya se anticipa pues una posible desastre, ya que no solo va a ser la alteración del clima en una región, sino que esto va a poner en peligro a toda una buena parte de la civilización. En general, lo que va a suceder, así como escuchamos a nuestro colega inicialmente, muchos países del norte, pues, donde viven temperaturas bajo cero, ¿no? En condiciones, digamos, extremas de temperatura, ellos son los que van a sufrir este cambio climático, ¿no? Porque va a venir otra era glaciar. ¿Y qué va a suceder? Que pues va a empezar las luchas por las tierras, el agua y en general por los recursos de los países, generalmente que están al sur de estos, digamos, países que van a sufrir las consecuencias, ¿no? Y ahí pues estamos nosotros. En otras palabras, podemos decir, nos van a invadir para tomar conciencia. Aquí hace en el paper muchos análisis respecto a lo ocurrido anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el año 94, Rodríguez, en su investigación, ya menciona que este tema de la percepción del riesgo ambiental como una catástrofe global ya se inició prácticamente en los años 70 debido a muchas inundaciones que se vieron a escala mundial. Ahí ustedes pueden ver las fotos, generalmente son de Europa, en Gran Bretaña, donde las repercusiones fueron muchas y de verdad, pues ahí recién tomaron conciencia y ahí sucedió esta percepción del riesgo ambiental y se dieron cuenta de que el ser humano, pues, algo está haciendo que lamentablemente el planeta lo está sintiendo. El sentido social, entonces, de esta percepción de riesgo puede ser visto por el contenido como por el proceso para ahora ya convertirse en algo objetivo. O sea, no es solamente teoría, sino que ahora ya es palpable este cambio climático. Estos desastres naturales, como mencionamos, pues son comportamientos extremos de la naturaleza, que lamentablemente los impactos, sobre todo devastadores, se dan generalmente en zonas menos favorecidas, ¿no? Y ahí pues están, como decimos, lamentablemente las personas de menos recursos, las que más necesitan, y son los que sufren pues estos grandes abates de la naturaleza. Hay muchos especialistas que ahora ya han tomado conciencia y están analizando la frecuencia de todos estos fenómenos y ya son conscientes de que es por acción humana, generalmente por el desarrollo tecnológico que está transformando nuestra naturaleza, ¿no? Así es el caso de Foladori en su investigación del año 2005. Él nos menciona y nos llama la atención con esto. Si el mundo continúa su actual curso, alterando masivamente el mundo natural e incrementando el consumo de combustibles fósiles, las futuras generaciones se enfrentarán a una cadena de desastres que harán que la escala de la catástrofe de Katrina sea una característica común de la vida del siglo XXI. Aquí entonces analizamos ahora cómo se originó este tema de la crisis ambiental.
¿no? Si fue el capitalismo o el industrialismo. Especialistas sostienen que esta crisis que se está viviendo es producto, pues, del capitalismo, ¿no? Muestra de una racionalidad propia, de una forma de explotación, ¿no? Que ha llevado a la destrucción intensiva de la naturaleza, porque simplemente a la naturaleza lo ven como una fuerza productiva, algo que está ahí presente y simplemente puede ser tomada para aprovechar sus recursos. Subrayan que solo pretenden optimizar ganancias, ¿no? Desde el punto de vista del capitalista, ¿no? Ellos solamente buscan optimizar ganancias. Para eso buscan tecnologías que subsanen este daño, pero explotar los recursos y protegerlos a través de incrementar su valor. Le sacan provecho a todos los recursos que ellos encuentran en su paso. Los analistas critican, pues, este hecho de los capitalistas, ¿no? Y ven a estos fenómenos como simplemente externalidades. Al no considerarlos como una propiedad privada, los empresarios no pretenden asumir los costos de su desgaste y por esta razón, siendo estos bienes de propiedad de nadie, son explotados intensamente, ¿no? Y esto es, pues, lo que lamentablemente a nosotros nos ha tocado vivir, ¿no? Ellos, los capitalistas, para proteger los recursos naturales, requieren, pues, de modificar radicalmente el sistema y buscar nuevas formas de explotación. Ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? En la inferior, en la parte izquierda, antiguamente, pues, era a simple vista los esclavos encadenados. Ahora se ha transformado, ahora somos esclavos, ¿cómo se puede decir? Vía Wi-Fi. Bueno, son modos de aprovechar o capitalizar, también podemos decir, sobre todo por los que más tienen. Ahora, existe, por los teóricos de la sociedad de riesgo, la tesis fundamental mencionando que las crisis ambientales tienen su origen en el industrialismo, a diferencia de la otra corriente. Según Beck, son producto de la industrialización y se desataron con la revolución industrial. Esto se dieron cuenta, inclusive, luego de las guerras mundiales, ¿no? Que desenmarcaron, pues, los efectos sobre la naturaleza que se llevaron a cabo en los países exsocialistas, ¿no? Sobre todo después de estas guerras, cuando empezó la Guerra Fría, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos. Sus medidas para enfrentarlos, esta corriente de la revolución industrial, son a través de tecnologías limpias y readecuando los recursos en igual proporción a la que van destruyendo. La crisis ambiental es un problema derivado de lo social. Esto nos menciona Leff en el año 94. Esta afirmación plantea conexiones con estilos de vida y el orden económico en el ámbito mundial, con una forma organizativa de la producción y una cultura predominantemente de mercado. Como aquí menciona, lo que vivimos actualmente es la era, pues, también del consumismo. Como sabemos, generalmente los productos que consumimos vienen, pues, del otro lado del mundo, generalmente de China, ¿no? Que genera, pues, mucho movimiento en lo que es transporte a través de vía aérea, de vía marítima, y esto también, así como consume muchos recursos, también genera muchísima contaminación. Bueno, ahora, para entender mucho más y cómo vamos con la dimensión de la crisis en estas fechas, ¿no? El racionalismo, esto que se dio en el siglo XVIII, relaciona el hombre con la naturaleza, ¿no? Aquí se concibe como dos elementos separados. El ser humano se coloca en la parte superior de todo este proceso de evolución y el desarrollo de su inteligencia, materializado con las tecnologías, es
por el dominio y el control de la naturaleza. Estas ideas se basan en la cuestión del uso de energía y la idea de inagotabilidad del progreso y de la tecnología. Ellos pues tomaban como dos elementos separados, tanto al ser humano como al medio ambiente, podemos decir, a nuestra naturaleza. Después, como mencionaba, ya después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 60, se empieza a criticar esta posición, ¿no? La cual se ve fuertemente cuestionada, sobre todo por anuncios mundiales acerca de este deterioro ambiental que ya se empezaba a vivir, que comienzan a darse por estas fechas, alertando con la idea de que era la tecnología y las innovaciones científicas las que podrían alcanzar riesgos incontrolables. Ya desde esta fecha, pues, se mencionaba sobre este cambio climático. Esta idea de que los riesgos eran ocasionados por el avance tecnológico tiene sus raíces filosóficas en el pensamiento romántico en el año 19, en el siglo XIX, disculpen, y la crítica al capitalismo, donde se reivindica la relación hombre-naturaleza. Se reivindica al salvaje y se cuestiona el avance civilizador. La sociedad actual ha creado el fenómeno de la modernidad reflexiva, propensa a multiplicar las situaciones de riesgo derivadas del impacto tecnológico, generando una fuerte corriente europea, ¿no? Aquí está justo lo que mencionábamos, pues, al filósofo sociólogo Ulrich Beck y Anthony Giddens sobre la sociedad del riesgo. Recuerden, lo que estamos viviendo actualmente es una anticipación de lo que va a venir, o sea, de una catástrofe. Por eso es lo que llaman estos autores la sociedad del riesgo. Todo este proceso de crecimiento de los riesgos y la creciente percepción en la opinión pública, sobre todo en la comunidad científica, coincide, ahora sí, con un avance científico-tecnológico acelerado por una producción y un consumo no racional de la energía y la gran diferenciación internacional. Como hemos visto también ya en clases acerca de las ODS, ¿no? Existe, por ejemplo, la ODS número 12, que nos hace mención sobre la producción y consumo responsable. O sea que ya se está pensando, pues, de que el consumo genera gasto de energía y materiales y todo esto está provocando, pues, la contaminación y el cambio climático. Por lo menos ya se es consciente de esto. Para la cuestión de los efectos de los riesgos, existen dos posiciones también ahora internacionales. Aquellas que plantean que las principales crisis ambientales se encuentran en el tercer mundo, derivadas, dice, de las condiciones de extrema pobreza que llevan a las comunidades a una gran explotación de los recursos. Y la otra afirma que esta explotación irracional de los recursos naturales es producto del sistema capitalista, ¿no? Aquí también se alerta sobre la discusión del tipo de propiedad. Fíjense, o sea, a nivel mundial, ya inclusive en nuestro mundo, ha sido categorizado o sea, con lugares donde están estos recursos estratégicos, ¿no? Inclusive nuestro país o toda la zona sur prácticamente es fuente del cobre, ¿no? Para muchos años. Y ya lo han categorizado, por eso aparece ahí ese mapa. Pero también aquí nos está mencionando que este efecto de riesgo ambiental es producto de nosotros mismos, ¿no? Como países de tercer mundo, ¿no? Por nuestras condiciones extremas, que lo que estamos haciendo simplemente es una gran explotación sin tomar en cuenta al ambiente. Bueno, es como decir, ya nos están echando la culpa a nosotros de estos efectos climáticos. Ahora, dentro de las grandes preocupaciones, pues está la rapidez con que se ha venido deteriorando el medio ambiente a escala mundial. Lamentablemente, nuestro planeta
no puede regenerarse con esta ávida velocidad, ¿no?, con que se consume sus recursos, ¿no? Lamentablemente, el deterioro de estos recursos, que antes pues se consideraban renovables, y nos dimos cuenta que no es así. Hay mucha teoría al respecto, como ya estamos viendo las presentaciones. Por ejemplo, Foladori, en el año 2001, ha sintetizado mediante una lista de todos estos problemas ambientales. Ahí tenemos pues la deforestación de bosques, contaminación del agua, tanto de costas y mares, ¿no? La contaminación, la sobreexplotación de mantos acuíferos, erosión de suelos, la desertificación, pérdida de la diversidad agrícola, contaminación del agua, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global del planeta. Fíjense que esta lista es del año de 1990, ¿no? Y él lo toma en su análisis el año 2001. Pero miren cuántos años han pasado, y estamos en 2021, y esta lista, que tal vez en su momento por algo lo pusieron, es que ya existía estas, digamos, antecedentes, ¿no?, de que algo va a ocurrir. Han pasado prácticamente 31 años y ya lo estamos viviendo, y es cierto, ¿no? Y es cierto. Entonces, ¿qué estamos esperando? O tal vez, como decía, ¿no?, estamos en esta sociedad de riesgo y solamente estamos esperando que ocurra la catástrofe. Según reportes, por ejemplo, del Banco Mundial, cada año se pierde entre 0.5 a 1% anual de la superficie forestal. Y bueno, también mencionaban que ya en los siguientes 50 años se perderá entre 10 al 40% de las especies por este proceso de urbanización, por el desarrollo industrial y también por el tema agrícola. De los 30 millones, 1.7 millones de especies han desaparecido en la Tierra, ¿no?, porque simplemente han perdido su hábitat natural por este hecho de la forestación o deforestación, podríamos decir. Muy lamentable. En términos ya de contaminación de aire, como ejemplo, porque hay mucho más para hablar, además de la provocada, por ejemplo, esto del dióxido de carbono, que ya nos había mencionado nuestro colega, está la infinidad de moléculas artificiales que el hombre ha liberado en el ambiente. Anualmente, las actividades humanas emiten alrededor de 6.3 millones de toneladas de CO2, un excedente que los bosques y los océanos, pues lamentablemente no lo pueden absorber. Esta situación, como ya se siente, ha hecho un aumento de 3 grados centígrados de la temperatura con respecto a principios de siglo, que hizo de la década de los 90 la más cálida de todo el siglo XX. Esto, como ya se está viendo, va a traducirse pues en un calentamiento global que va a llevar, entre otras cosas, al descongelamiento de los polos, que ya se está viendo, así como inclusive nuestras cordilleras, ¿no?, ya no se visten de blanco. Y esto va a provocar pues elevación de mares y al cambio de clima, que ojalá Dios no quiera, de verdad vamos a llegar a lo que es la glaciación. Hay estudios ya que hacen sobre la huella ecológica. Algunas organizaciones ecologistas han calculado el promedio de hectáreas que se requiere como habitantes de un determinado país X, de acuerdo con sus patrones de consumo. Y lo que han llegado, pues, es totalmente alarmante. Nos mencionan que en promedio, en el ámbito mundial, se necesitaría 1.9 hectáreas para satisfacer las necesidades de un hombre. Esto es desigual, lógico, de acuerdo al país, ¿no?, por el grado de consumo que estos tienen. Como ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, requieren, ojo, de un hombre para satisfacer sus necesidades de 10 hectáreas. En Europa, de 5 hectáreas, y en África, de 2 hectáreas. Bueno, la Tierra no se daría abasto con el promedio requerido por habitante. La huella de un habitante en un país rico supera 3 veces la capacidad biológica de la Tierra.
¿no? Y ahí hay un mapa, inclusive nosotros, nuestro país, Perú, bueno, del análisis que han realizado, nosotros necesitamos menos a 1 hectárea, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades. Pero es sorprendente, ¿no? Que los países de mayor consumo, como el caso de Estados Unidos, ¿no? Requieren mayor a 3 veces la capacidad biológica en sí ya de la Tierra. Muy lamentable. Entonces, también consecuencia de esta crisis ambiental, ya se comentó hace muchos años, las próximas luchas van a ser por el agua, ¿no? Que se llama ahora el oro azul, ya que se prevé, fíjense, según este estudio, que el agotamiento va a ser para el año 2025. Ojo que estamos en 2021. Se calcula que el 0.6% del agua de todo el planeta es agua dulce, solo el 0.6%. Se observa que la cantidad de agua utilizada desde los años 1900 se ha multiplicado por 6. Un porcentaje muy alto de esta agua, lamentablemente, también se va al riego, casi el 70%. Asimismo, 9 países tienen el 60% de estos recursos y por suerte, si ustedes pueden ver la lista ahí a la derecha, Perú está dentro de uno de ellos, ¿no? Mientras que África, 250 millones de personas de 26 países se ven afectados pues por la escasez de este recurso. Y ahora con el cambio climático, bueno, sería bueno hacer un estudio ahora actual a estos años, ¿no? ¿Cómo estamos con estas métricas? Bueno, eso es lo que estamos viviendo pues como era actual. Entonces, esta toma de conciencia de transformación de riesgo para los estudiosos, ¿no? Como mencionaba, la sociedad de riesgo, la identidad ya del hombre moderno radica en la idea de que hay una percepción, sí, ahora actual, mayor, de que el mundo se encuentra al borde de una catástrofe mundial. Es bueno para tomar conciencia. Diferentes daños, como los accidentes petroleros, los peligros nucleares, ¿no? Así como los desastres naturales, terremotos, huracanes, ahora que podemos ver en la televisión, ¿no? A colores, digamos, esto del volcán. Muchas veces ya casi en forma consecutiva que se viene produciendo en diferentes lugares del mundo, han dado pues la visión de una mayor vulnerabilidad del hombre frente a estos accidentes o fenómenos de tipo natural. De esta forma, este riesgo ambiental se percibe como generalizante porque alcanza a todos los tipos de sociedad y sectores sociales. No hay discriminación y eso hay que tomar conciencia. En los años 50 al 70, por ejemplo, las bombas atómicas alertaron al mundo, ¿no? Luego vino ya, como mencioné, la Guerra Fría, ¿no? Donde la sociedad occidental se sentía muchas veces amenazada por un enemigo único, ¿no? Que era el comunismo. En este periodo han nacido muchos movimientos ecologistas, ¿no? Gracias a ellos han hecho inventarios de lo que se había hecho con nuestro planeta. El avance tecnológico, nuclear, químico y militar sobre todo, y el capitalismo industrial habían pues deteriorado ecológicamente a nuestro planeta. La primera alerta al impacto global ecológico se hizo evidente por el libro Los límites del crecimiento, escrito, bueno, aquí aparece el autor Meadows, que ponía en evidencia las alteraciones del ecosistema planetario debido a este crecimiento muchas veces incontrolable, demográfico, y las cantidades energéticas que se requerían pues para satisfacer sus necesidades de toda esta gente. En los años 80, como mencionamos con Chernobyl, se potenció este riesgo, inclusive la disminución de la capa de ozono y su efecto pues en el derretimiento de los polos, los cambios de clima, la construcción de bombas nucleares en otros países fuera de las grandes potencias. No solamente ya eran las potencias los que construían las bombas, sino empezaron a surgir otros países.
La percepción entonces de este riesgo ambiental cambió por la misma amenaza que ahora ya se ha mundializado, podemos decir, ¿no? Y los fenómenos naturales pasaron de ser dados para convertirse en provocados, ¿no? Ya no eran solamente productos de Dios, sino que ahora podemos decir que el ser humano es el causante, pues, de todos estos desastres. Esta percepción de riesgo se encuentra asociado a la vulnerabilidad de la sociedad, a la contingencia. Y al parecer, según una investigación italiana sobre esta percepción de riesgo, es más alta para los desastres provocados por cuestiones eminentemente naturales, más que por la mano del hombre, y en ellas se encuentran en escala más amplia los deslizamientos e inundaciones. Esto es lo común que se ve, pues, inclusive en nuestro país, ¿no? Cada vez que pasamos un invierno, ya no es novedad que ocurran deslizamientos e inundaciones, ¿no? En nuestro país. Entonces, ahora, para resumir, existen marcos analíticos de estos teóricos de la sociedad de riesgo. El enfoque principal son de tres autores, Giddens, Beck y Luhmann, que pone relevancia en las transformaciones que está sucediendo en el mundo y reconocen, pues, como algo característico de la sociedad moderna. En esto coinciden. Son partes constitutivas de las relaciones sociales que se establecen en campos tan diversos y nos afecta como el trabajo, la familia o la educación, ¿no? Todos estos productos, pues, de lo que llamamos nosotros la globalización. Veamos, Beck y la herencia de lo natural. Este autor, Beck, ¿no?, según el paper que estamos analizando, menciona que el problema fundamental de la crisis ambiental está, bueno, en el centro de la teoría social moderna, no imputable a Dios, a los dioses ni a la naturaleza, sino a decisiones propiamente humanas y a los efectos industriales, ¿no? Sobre todo a la tendencia, pues, de la sociedad a configurar y controlar todo. Este tema de la crisis ambiental es un problema de la sociedad del riesgo y la globalización en diversos puntos del planeta. Destaca Beck la idea de la influencia de lo global en un escenario local, en la medida que una alteración de la naturaleza tiene como consecuencia en todo el planeta. El espacio de esta acción de los ambientalistas ha reconocido ya esta unión. Ellos mencionan que el actuar localmente pensando globalmente, ¿no? Esa es la tendencia ahora, ¿no? Hay que actuar localmente, pero pensando globalmente. Eso también ya es tema propio en sí de la sostenibilidad. Giddens nos menciona sobre los quehaceres de la sociedad y el Estado. Él construye su teoría de la sociedad de riesgo a partir de las contingencias provocadas por la fragmentación de la identidad de los individuos. La sociedad de riesgo menciona que es una característica de la modernidad reflexiva. Sin embargo, no significa que exista un aumento de la condición de riesgo con respecto a las sociedades pasadas, sino que en nuestra época aumenta la situación de indefensión económico-social del individuo, así como un impacto mundial de riesgo. Indefensión se refiere que se siente cada vez menos apoyado, menos protegido, ¿no? Por eso es este pensamiento sobre la sociedad de riesgo. La modernidad es un orden post-tradicional. La globalización destroza culturas locales, amplía desigualdades mundiales y empeora, lamentablemente, pues, como habíamos mencionado, la suerte de los marginados y se contrapone a la certidumbre del conocimiento racional. Los programas ecológicos ahora deben estar encaminados a prevenir o limitar la polución. Eso nos menciona Giddens. Para disminuir este riesgo hay que repartir las responsabilidades
Esta responsabilidad compartida implica democratizar la democracia. Por eso es lo que mencionábamos, inclusive muchas veces aquí en el curso. El cambio debe ser mundial y nacional, ¿no? Ir de más a menos, ¿no? O sea, partiendo siempre de los que más poder tienen. Desde ahí debe venir, dice, el cambio. Para Luhmann, que nos menciona sobre la dimensión natural, plantea que la especificidad de la sociedad moderna es la contingencia. Acuérdense que estamos viviendo una sociedad de riesgo, anticipando a lo que va a venir, sobre todo que es la catástrofe. Por eso es lo que habla de este tema de contingencia. Aquí los riesgos son autorreferenciales, independientes del entorno de las necesidades humanas. La influencia en el ámbito de estos riesgos penetra ahora ya en el gobierno, en el capital, en las leyes, en la tecnología. Las crisis ecológicas deben ser analizadas por un alto criterio de cientificidad y rompiendo pues con los patrones del análisis fundamentados en descripciones pasadas. Luhmann menciona que la naturaleza tiene un significado muy especial y en función de su comportamiento puede persuadir a las ciencias del progreso a generar conocimiento práctico para el mejoramiento social. La pregunta aquí es, oye, pero ¿qué estamos esperando pues para tomar conciencia? ¿Hasta dónde más nos puede persuadir la naturaleza? Bueno, para terminar, conclusiones. La crisis ambiental es un punto importante en los teóricos de la sociedad de riesgo, solo que la dimensión de estos análisis tiene diferente peso en cada uno de ellos. La preocupación por los riesgos de la sociedad moderna no solo ha sido producto de un acelerado desarrollo tecnológico, de niveles de consumo y formas productivas que están a un ritmo superior al ciclo natural, sino de las características reflexivas de la sociedad moderna. Estas mismas particularidades del hombre moderno le han permitido un cambio en la forma de difundir y conocer, pues, estos efectos colaterales. El punto esencial del análisis de las crisis ambientales se encuentran en el papel de la reflexividad, la observación de lo observado, que se requiere para que el problema pueda ser comprendido tanto por la magnitud de su impacto, tanto espacio como temporal, como por la complejidad de lo observado. El individuo tiene conciencia del problema ecológico gracias a esta reflexividad, que le da elementos para sobrevivir frente a un riesgo de escala mundial y del efecto boomerang, o también llamado efecto colateral. Esto es uno de los aspectos que se ha discutido continuamente en muchas de las cumbres, así como el doctor nos hace recordar. El grado en que una crisis ecológica tiene una dimensión cultural que requiere de actos reflexivos para comprender, dimensionar, establecer políticas, cambiar patrones y evitar o disminuir el impacto ecológico, que es lo que se busca. Acciones propias de los individuos que han vivido en una sociedad de riesgo, a grado tal que se ha hablado de un ciudadano del planeta cuando logra desarrollar una conciencia ecológica. A nosotros como doctores creo que ahora, que es nuestra meta, está tomar esa conciencia y sobre todo hacer que cada uno de los habitantes también pueda tomar conciencia al respecto. A partir de la escalada mundial de los impactos ecológicos, se construye el sentido del riesgo en la modernidad. Para algunos autores, como Beck, como hemos visto, esta conciencia es insustituible y se convierte en el eje fundamental de una nueva dimensión de la sociedad. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.